¿Qué tal, amigos y amigas? Un placer estar con ustedes aquí en Noches sin Tregua para que disfrute la política con P mayúscula. Hoy con el segundo candidato a la presidencia de la República en esta segunda ronda electoral, con el que vamos a conversar diversos temas. Aquí está ya con nosotros José María Figueres Orsi. Don José María, un placer tenerlo aquí en Noches sin Tregua. Buenas noches, don Claudio, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, amigas y amigos que nos permiten estar con ustedes esta noche. Muy agradecido. Ya regresamos con esta conversación para que usted la disfrute y saque sus conclusiones. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya en la librería Internacional. Una lectura inmanual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Don José María Figueres, cuando arranco con la misma consulta que le hice a su adversario hace 8 días, cuando yo estaba jovencillo, me acuerdo de una película que se llamaba Lo bueno, lo malo y lo feo. Era Clint Eastwood, Lee Van Cleef. Lo bueno, lo malo y lo feo de la primera ronda electoral. Lo bueno, la confianza de tantas y tantos costarricenses que nos dieron un triunfo con el 27%, 7-8 puntos por encima de lo que decían las encuestas, con una diferencia de 200,000 votos. Lo malo, la pandemia, el que se hubiera tenido que ir a un proceso como este en unas condiciones tan difíciles para el país, en lo más alto de lo que era el contagio. Y lo feo, el que hubieran algunos ataques en lo personal que no estaban a la altura de lo que debe ser una campaña electoral. Y aprovecho ese comentario, don Claudio, si usted me lo permite, claro, para decirle que nunca antes, durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, ha sido tan relevante su decir de que la política sí importa y que debe ser con P mayúscula. El ataque en estos días, la guerra entre Rusia y Ucrania no tiene un fundamento válido. La guerra no tiene un fundamento válido prácticamente nunca, pero mucho menos en este momento en que el mundo debería de estar abocado
a solucionar los retos que tenemos, el salir de la pandemia, el solucionar los problemas de pobreza, el avanzar y retomar los modelos de educación en todos los países del planeta, el trabajar juntos para poder enfrentarse a la crisis del cambio climático. En esos retos es que necesitamos a los Estados Unidos, a China, a Rusia, a todos los países del mundo trabajando juntos, no en esto que para nosotros tiene una afectación directa, al menos en 3 cosas. Primero, la volatilidad en los precios del petróleo. Segundo, el efecto de una guerra sobre los mercados financieros, la salida de capitales de mercados emergentes que puede golpearnos en la tasa de interés que pagamos sobre nuestra deuda. Y tercero, el tráfico global de bienes y de servicios que sin duda se ve afectado. Esto no tiene realmente por qué ser y demuestra que la política con P mayúscula sí importa, que el mundo debe ponerse de acuerdo y que debemos de coger las cosas mucho más en serio. Usted hacía referencia cuando le dije lo bueno, lo malo y lo feo. Dice que lo feo, los ataques. En las campañas electorales siempre hay ataques. Usted ya participó en una allá en el año 93, también muy dura. ¿Las siente más duras ahora que antes? Ahora con las redes sociales todo se ha vuelto un poco más complejo, pero los ataques contra este servidor suyo realmente no tienen importancia. Lo que me preocupa en esta segunda ronda es el ataque sistemático contra la institucionalidad costarricense, contra nuestro Estado social de derecho, contra nuestra democracia. Expresiones que ponen en juego o en duda más bien lo que sería el ejercicio del voto, el sufragio, que ponen en duda la capacidad del Tribunal Supremo de Elecciones, el mejor Tribunal Supremo de Elecciones de toda América Latina, para llevar adelante un proceso democrático como este. Son francamente ataques que nunca habíamos visto en la política de nuestro país. Y el llamar a la prensa canalla, se lo pregunto por lo siguiente: usted también ha sido muy golpeado por la prensa. Esos mismos medios que su adversario hoy le recrimina ataques, también lo han atacado a usted constantemente. ¿Le parece a usted ese calificativo? La prensa es un pilar de la democracia y hay que entenderlo como eso, como un pilar de la democracia. Debe tener en todo momento total y absoluta libertad de expresar las cosas, las posiciones, los hechos, los eventos, tal y como los ve. Es un chequeo permanente y constante de lo que se está haciendo en la vida de un país y especialmente en el ejercicio de la política. Y por lo tal, no cabe un ataque en contra de la prensa. La prensa juega y ejerce su papel y yo siempre estaré a favor de la prensa libre por completo en nuestro país, pero en todos los países. Usted desde niño estuvo acostumbrado a ver a su padre peleándose con el periódico La Nación toda la vida. Sí. Inclusive en algún momento fundó el periódico El Excelsior. No cerró La Nación, sino que fundó un periódico. Por eso viene la pregunta: los medios de comunicación toman posesión. Yo recuerdo verlo usted en un programa de Café y Política, donde usted le dijo al periodista Ignacio Santos, usted le dijo, y usted tiene mucha culpa también cuando hacía referencia de las críticas que se le decían a usted, y usted le dijo, usted aporta mucho. Hasta ahí dejó usted el tema, no quiso seguir. ¿Por qué? Porque yo pienso que cuando uno ve las cosas de esa manera, uno debe expresarlas con total libertad para poder hacerlo tal y como lo hace la prensa. Pero eso siempre lo he hecho dentro de un marco de respeto mutuo, siempre lo he hecho valorando el papel que la prensa ejerce en una sociedad en democracia. Y yo pienso que eso debemos de respetarlo.
Cuando se refiere la gente al gobierno pasado de José María Figueres, siempre hacen referencia a 3 temas que le critican. Uno, el cierre de los trenes, que hoy hacen tanta falta. Otro es el cierre del Banco Anglo y el otro es las pensiones de los educadores. Revisando aquellas decisiones, ¿habría alguna que modificaría o las hubiera tomado en la misma forma, ya con muchos más años de los que tuvo en aquel momento cuando era presidente? Estoy convencido de que las habría comunicado de una manera muy diferente. Yo pienso que a todos nos sucede, don Claudio, que cuando nosotros tenemos ya muchos días o muchas semanas de estar pensando en un problema, de sus complejidades, de los puntos a favor y de los puntos en contra, llegamos a envolvernos en el problema y en solución de tal manera que luego cuando anunciamos una medida pensamos que todas las personas han tenido la misma ventaja de ese proceso de reflexión y de maduración con respecto a la decisión que se toma. Y eso no es así, porque las personas viven su cotidianidad. Mucho más ahora en esta crisis y en esta emergencia, cuando las personas están viendo a ver cómo llegan a final de mes, a dónde van a mandar su hoja de vida para conseguir un trabajo, cómo están resolviendo lo de los pagos bueno, la carestía de financiamiento que hay hoy en día, que se ha vuelto imposible en este país, abrir una cuenta bancaria, operar con un banco, empezar un emprendimiento, tantas cosas. Pero muy rápidamente vamos a ver esos 3 casos sobre los cuales, por cierto, todavía llevo las cicatrices de la política en la espalda. Mire, a pocas semanas de llegar al gobierno nos reportan una situación de desfalco y de corrupción en el Banco Anglo, que lo primero que hago es pedir la intervención de las autoridades competentes. En este caso, el Banco Central. El Banco Central interviene el Banco Anglo. Llega a la conclusión la comisión interventora, liderada por don Rodrigo Bolaños, de que no había más que cerrar el banco porque si no podía contagiar el resto del sistema bancario nacional. Y tomamos la decisión de las más difíciles en mi vida política. Es que el Banco Anglo era el banco más antiguo del sistema. Pero lo que me está diciendo es que el banco ya venía quebrado, o sea que no es en su administración. Porque el banco si yo hago los cálculos, usted entra en mayo y lo cierra en septiembre, eso sí, son 5 meses, 4 meses. Claro, es que es a muy pocas semanas que nos reportan eso y tomamos acciones inmediatas y decisiones contundentes. Ningún ahorrante perdió sus ahorros, ningún cuentacorrentista perdió su dinero, ningún trabajador se fue sin la posibilidad de pasarse para otra institución o sin el pago respectivo de las prestaciones, pero sí contuvimos el problema en el Banco Anglo, lo encapsulamos y evitamos de que pudiera tener repercusiones en el sistema bancario nacional, que al mismo tiempo fortalecimos con una capitalización de los bancos del Estado para que tuvieran mucho más soltura. Y además, sin dogmas, rompimos el monopolio de las cuentas corrientes en este país para que hubiera mayor competencia. El monopolio lo tenían los bancos del Estado, para que hubiera mayor competencia, para que se le pudiera dar un mejor servicio a las y los costarricenses. Todavía nos falta mucho en ese sentido de bajar las tasas de interés en este país que requieren de una mayor competencia en el sistema financiero nacional. Pero esa es otra cosa. El Incofer, bueno, pues en aquel momento habían 400,000 vehículos en Costa Rica. Hoy hay 4 veces eso, 1.600.000 vehículos. Con 400,000 vehículos aquí no había ni una sola presa. Y el Incofer nos costaba 6 millones de colones por año. Y nosotros queríamos conseguir recursos para comprar laboratorios de cómputo para las escuelas y los colegios públicos, para todas las escuelas y los colegios, porque habíamos traído a Intel y queríamos empezar a capacitar en el mundo de la tecnología. Cerramos el ferrocarril, que solo lo usaban el 3% de los costarricenses, nos ahorramos 6 millones de colones por día y compramos los laboratorios de cómputo. Usted que ha viajado tanto, los trenes siguen siendo uno de los principales motores
del transporte en muchas naciones. Por supuesto. No volveremos a ocupar esos trenes ya nunca más en el Pacífico, en el Atlántico. Bueno, yo pienso que sí, pero no aquel tren que cuando lo cerramos tenía más de 150 años. Hoy en día hay sistemas de transporte de pasajeros y de carga modernos. Entonces, el haber obtenido los 2 préstamos que obtuvo el gobierno en condiciones muy favorables para un posible tren aquí en el área urbana es algo con lo que estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es con impulsar un modelo de un tren, sino que más bien Costa Rica saque una licitación internacional que invite a los países y a los oferentes y productores de trenes a decir cuál es el mejor sistema que ellos quieren ofertar al precio más económico, y que entonces Costa Rica escoja sin haberles impuesto condiciones de ancho de vía, de voltaje de las locomotoras, de cuántos carros por ferrocarril. Vamos al mercado, que el mercado ofrezca y que Costa Rica tenga la oportunidad. ¿Y este tren ahora que se está pensando para la gran área metropolitana? Bueno, ¿cuál es su opinión? Yo pienso que esto sería un eje de integración de un sistema de transporte urbano masivo, importante, sería una columna vertebral. Alrededor de él se podría desarrollar muchísimo las oportunidades de bienes raíces y los costos que han sido tan criticados de este tren. Bueno, por eso es que digo, vamos al mercado, veamos a ver qué nos ofrece el mercado, y entonces escojamos a partir de eso qué es la mejor opción para Costa Rica. Pero aquí hay otra oportunidad, y que es el TELCA, el Tren Eléctrico del Caribe. 115 kilómetros de vía que son hoy en día riel soldado, que arranca en el Valle de la Estrella, llega hasta Río Frío y de ahí 70 kilómetros a Muelle de San Carlos, de donde están saliendo 4.000 o 5.000 furgones por semana de carga de exportación. Eso aliviaría muchísimo lo que es el tránsito en la 32, y ese tren podría ser o eléctrico o de hidrógeno verde. He venido conversando muchísimo a lo largo de más de un año en la potencialidad que tiene Costa Rica de aprovechar la transición energética que vive el mundo para tomar energías renovables, producir más de ellas y transformarlas en hidrógeno verde que sustituya el diésel y la gasolina. Ahora que por el conflicto de Ucrania la gasolina y el diésel vuelven a subir, es otro incentivo que tenemos para pasar a producir los combustibles, la sustitución de la gasolina y el diésel, la nueva generación de combustibles en nuestro país. Hace 8 días aquí mismo Rodrigo Chávez decía que usted era el culpable del alto precio que tienen los combustibles, que usted fue el del impuesto único a la gasolina. ¿Qué respuesta le tiene a Rodrigo Chávez? Que no está bien enterado y que está muy equivocado. En gobierno le pusimos un impuesto del 15% a los combustibles y al salir del gobierno lo bajamos a 0. Año y medio después vino la legislación que le puso un impuesto del 30% a los combustibles en este país. Ahora lo que necesitamos es avanzar hacia una economía que crezca el 5 o el 6%, que al crecer se generen oportunidades de trabajo, que hayan más personas en planilla, que más personas puedan tener las oportunidades de contribuir a la economía, que el fisco recoja más ingresos, que reduzca el gasto al mismo tiempo y que sin nuevos impuestos vayamos a tener recursos que nos permitan ir bajando las cargas fiscales y las cargas parafiscales y al mismo tiempo rebalanceando las cargas sociales. A su adversario le hice una consulta ahora que me toca ese tema y no quiero dejarlo pasar. ¿Por qué en Costa Rica los impuestos con destino específico, usted que ya fue presidente de la República, ¿por qué no se respetan los destinos específicos? ¿Por qué cuando se establece un destino como en el Marchamo para el desarrollo de la infraestructura o en el caso particular de la gasolina, por qué no se respetan eso y cuando van a la caja única se disparan en otras actividades? ¿No siente usted que cuando se hace eso, usted que fue presidente de la República, no sé si lo haría en su gobierno, pero que cuando sucede eso, el ciudadano se siente engañado? Sí, completamente. Y es que el criterio de la caja única del Estado, que es el criterio mediante el cual todos los diferentes impuestos
entran a la caja única del Estado, supone que entonces en ese ejercicio el Estado es mucho más eficiente en poder asignar los recursos a los gastos que quiere asignarle. Pero esa es la teoría de muchos economistas, pero es la teoría, no es la práctica. En la práctica, todos esos impuestos específicos van a la caja del Estado y el Estado los usa para solucionar sus necesidades y no respeta el destino específico que dicta la ley o el impuesto en ese caso. Esa es la teoría esa es la diferencia, don Claudio, entre la teoría y la práctica, y por eso es que la experiencia cuenta. Ahora bien, me falta el tema de las pensiones. Que siempre se habla mucho de aquel año 94, cuando hubo la huelga de maestros y lo que sucedió. O 95 me parece que fue. Y se le recrimina a José María Figueres aquel tema cuando se quiso controlar las pensiones, algo que hoy está muy de moda, el querer controlar pensiones. Bueno, hoy el régimen de pensiones de los docentes en este país es el régimen más sólido, más potente y el que mejor pensiones da como porcentaje del salario de las personas que han venido trabajando en el sector de la educación. También son los que más contribuyen a ese régimen. Es decir, su contribución está por encima de lo que es la contribución normal en este país al IBM. Pero en aquel entonces el régimen iba a la quiebra. ¿Y de qué nos sirve un sistema de pensiones si va a la quiebra? Por lo tanto, tomamos la medida de reformarlo para que pudiera avanzar como la práctica nos dice, como la historia nos dice. 20 años después es el régimen más sólido de Costa Rica, y en la vida de un país 20 años no son nada. Ahora, que en aquel momento no lo supimos comunicar adecuadamente, cometimos ese error. Como que en aquel momento la huelga no fue tratada de la mejor manera, cometimos ese error, lo acepto. En la vida también nos equivocamos. De esas equivocaciones hay que aprender para no volver a cometer los mismos errores, porque no se vale a tropezarse en la misma piedra. Pero la consolidación que se logró del régimen de pensiones es extraordinaria, y hoy quiero que avancemos hacia el mejoramiento de los sistemas de pensiones en nuestro país. Aquí hay una oportunidad, don Claudio, de que con una garantía de repago del Estado, para que los fondos de pensiones no arriesguen nada, podamos invertir de fondos de pensiones en obras de infraestructura que necesita este país. ¿Por qué tienen que ser 3 fondos de pensiones extranjeros los dueños de la 27, que cada vez que pagamos el peaje, esos dineros se van para afuera? ¿Por qué no son fondos de pensiones de costarricenses? Y esta semana tuve una conversación con todos los sindicatos médicos de nuestro país, con los 5 principales sindicatos en el sector salud. Les decía, miren, aquí en Costa Rica, desde el momento en que decimos ya, hasta el momento en que se completa el hospital, pasan entre 10 y 12 años. Hoy en día necesitamos un hospital nuevo en Limón, el Tony Facio. Necesitamos levantar el de Cartago. Necesitamos un hospital en la parte sur de San José para Acosta, Acerrí, Desamparados, parte de Los Atillos y Alajuelita. Otro hospital nacional. Levantemos 4 hospitales al mismo tiempo, reactivemos la economía nacional, pongamos la administración de los servicios de salud como debe ser, pero construyamos eso no con el flujo de caja de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque entonces no tendría para comprar medicinas y hacer las cosas que necesita, sino que invirtamos en esos fondos de pensiones. La Caja alquila los hospitales y al final de la vida, o al final de 10 o 15 años, son hospitales que le van a quedar a la Caja. Nadie está hablando de privatizar la Caja, nadie habla de privatizar los hospitales, pero hagamos las cosas de una manera que podamos avanzar. Me interesa quedarme un momentito. He oído mucho hablar, se habla con frecuencia de las pensiones de lujo, las pensiones de lujo, las pensiones de lujo. Esa propuesta suya de manejar los fondos de esa manera, ¿es solo para sostener el sistema de pensiones o mejorarían las pensiones
de aquellas personas que reciben tan poco? Mejoraría el rendimiento financiero del IBM y de muchos regímenes de pensiones complementarios para que en el rendimiento financiero adicional que se gana podamos tener mejores pensiones. ¿Cuál es el objeto de la pensión? Es que la persona pueda, al final de su vida laboral, vivir con dignidad. Esa es la preocupación que debemos tener. Entonces, busquemos maneras inteligentes, creativas, modernas, de que los fondos de pensiones tengan mejor rendimiento financiero, invirtiéndolos en cosas que además nos van a servir a las y los costarricenses y que necesitamos. Dice Rodrigo Chávez, lo dijo acá, que usted toda su vida ha vendido mucho humo y que siempre ha estado en favor de los grupos poderosos, el capitalismo de amigotes. ¿Qué comentario le merece ese comentario de su adversario? Qué tristeza que con tanto reto y tanto problema que tenemos que solucionar en Costa Rica, a don Rodrigo Chávez solo le dé para atacarme en lo personal, además con un ataque gratuito e injusto que no tiene ningún fundamento. No, aquí, mire, don Claudio, mi enemigo en esto no es don Rodrigo Chávez. Las y los costarricenses tomarán sus decisiones el próximo 3 de abril. Mi enemigo es el hambre que vuelve a haber en Costa Rica. Nuestro enemigo es la falta de un sistema educacional moderno, el que podemos conformar con la ayuda de las y los profesores en este país. Nuestro enemigo está en no aprovechar las oportunidades que tiene Costa Rica, aún en este mundo revuelto, para hacer crecer nuestra economía. Es que esta cosa de los ataques personales del dime, el direme, el humo, la cosa, solucionemos los problemas del país. Eso es donde debemos de concentrar nuestra energía, y esos son los enemigos. Pero dice don Rodrigo Chávez que usted le dijo que era, yo le hice la consulta, que había oído que mucha gente lo comparaba a él por su tema antisistema, por el tema misógeno y otros temas, los pleitos con la prensa, que lo comparaban con Trump, y me dijo que no, que era usted el que lo había definido como una comparación de Trump. Bueno, las y los costarricenses lo compararán con uno o con el otro. Yo con lo que quiero que los costarricenses lo comparen es con José María Figueres, porque de eso se trata esta elección. Don Rodrigo, y lo digo con respeto, como un burócrata durante toda una vida del Banco Mundial, habrá ejercido la economía desde un punto de vista teórico. Pero además, don Claudio, dígame a cuál país ha salvado el Banco Mundial. Ninguno. Todos los países que se meten ahí tienen siempre más enredos que otra cosa. No, siempre llegan enredados. No. Aquí hay que ir, lo voy a decir, después de mucha experimentación política como la que hemos tenido, yo pienso que tenemos que ir a la experiencia, a la capacidad, a la posibilidad de conformar equipos de hombres y mujeres. ¿Cómo va a formar esos equipos? ¿Cómo los va a escoger? ¿Por medio de un currículum, recibiendo currículos? ¿Cómo va a formar esos gabinetes? Esto es una selección nacional que tiene como su base a Liberación Nacional, pero que incorpora a personas que vienen de otros sectores de la sociedad, que los incorpora con base en su experiencia, su idoneidad, su hoja de vida, el compromiso que tengan con que sacamos esta cosa adelante. Es que ir al gobierno no es sencillo, no es fácil. Las personas a veces piensan que esto es facilísimo. ¿Qué va? Un gobierno es algo complicadísimo, pero ahí precisamente es entonces donde el haber pasado por gobierno contribuye a no tropezarse dos veces con la misma piedra y a poder rescatar a este país en la coyuntura en que estamos. En la primera ronda electoral todos hablaban de racionalizar el Estado, los 25 candidatos, y todavía los dos clasificados de esta segunda ronda electoral siguen hablando de la necesidad de racionalizar el Estado, de disminuir los costos tan elevados que hay. La Ley General de Administración Pública establece que son 17 ministerios los que hay. Sin embargo, se ha prostituido el tema
y entonces de repente se crea un Ministerio del Deporte que no tiene ninguna potestad y sigue siendo el ICODER el fuerte. Se le dice a un presidente ejecutivo de Limas que es el ministro de la Pobreza o de Desarrollo Social. Se le dice a un presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo que es el ministro de Turismo cuando sus decisiones son colegiadas en una junta directiva. Eso se ha prostituido. Inclusive estuvo el señor André Garnier, que tuvo durante su paso 2 nombres diferentes en el ministerio en el gobierno de Carlos Alvarado. El gobierno de Carlos Alvarado hoy tiene 24 ministerios. De esos, solo 17 tienen ley orgánica y tienen todas las atribuciones presupuestarias. ¿Piensa usted seguir con esa prostitución de los nombres de los ministerios, por llamarlo de alguna forma? Y le voy a decir algo. Me di a la tarea de buscar el gobierno suyo en el 94-98. Y por coincidencia, usted gobernó con 17 ministerios. ¿Piensa volver a gobernar solo con 17 ministerios o seguirá en esa costumbre de dar sombreros para que muchos se sientan contentos en un consejo de gobierno o con un ministerio que en muchas ocasiones no tiene ninguna potestad para decidir? ¿Cómo va a gobernar usted? ¿Con cuántos ministerios? Voy a gobernar con liderazgo, Claudio, porque es lo que hace falta en este país, liderazgo. Voy a gobernar con una clara visión de la Costa Rica que queremos tener al final de esta década, con un crecimiento del 5 al 6% anual sostenido, bajando las emisiones de carbono a la mitad, con un sistema de educación que vuelva a ser extraordinario, como el que merecemos, con un crecimiento como el que mencioné en el campo económico, que nos haya permitido erradicar ya la pobreza extrema. Voy a gobernar con liderazgo. Voy a gobernar con el mayor apego a la Ley General de Administración Pública, que dice 17 ministerios, como los tuvimos en el primer gobierno. Pero además, Claudio, me parece que, con salvadas excepciones, a veces hace falta un énfasis especial en una institución que tiene una responsabilidad de ponernos al día. Le pongo un ejemplo. He venido trabajando muchísimo en buscar las soluciones a los niveles de pobreza que tenemos en nuestras costas. Es que no es de recibo, no es tolerable que tengamos 2 Costa Ricas tan partidas como las que tenemos, una en la gran área metropolitana, la meseta central, donde también tenemos mucha pobreza, pero otra en las costas y en el Guanacaste, en donde los niveles de pobreza... Y a veces no son 2 Costa Ricas, a veces son 83, bueno, una por cada cantón. Son muy incrementadas. Y por lo tanto, cuando yo veo la costa del Pacífico, la dedicación que tienen tantas comunidades costeras a la pesca, y veo una institución como Incopesca, que hoy en día, a mi manera de ver las cosas, no está resolviendo los problemas de los pescadores, yo me pongo a pensar que aquí hace falta, primero, de la mano con los pescadores, una reforma profunda de la institución, porque queremos instituciones modernas, ágiles, que resuelvan. Queremos un gobierno a la par de las personas y del sector productivo nacional, y estoy convencido que eso se puede lograr, pero que se puede lograr dentro de democracia, con respeto por los derechos de las personas y por respeto a la institucionalidad y el Estado social de derecho que tenemos en este país. Reformemos Incopesca de la mano de las comunidades pesqueras, pero además metámosle entonces los recursos que se necesitan, y ahí están los empréstitos que se han recibido en la institución que no se han desembolsado. Y como tercer elemento, quizá a la presidenta o presidente de Incopesca conviene invitarlo o invitarla a que se siente en la mesa del Consejo de Gobierno para que tenga voz, para que tenga la ascendencia política que necesita para ayudarle a comunidades que están especialmente deprimidas. Entonces, sí, la Ley General de Administración Pública se debe cumplir, pero yo pienso que de vez en cuando, para señalar un énfasis especial
en una dedicación adicional que se debe tener para resolver problemas de comunidades, conviene hacer cosas como las que he mencionado. Don José María, ¿usted le garantiza a los costarricenses que nombraría en un posible gobierno suyo a todas las personas con una hoja de vida limpia, sin actos irregulares? Y si de repente apareciera alguno que por X motivo no logró usted evidenciarlo al principio, ¿cómo sería su acción? Contundente. Inmediatamente separo a esa persona de lo que es el accionar de gobierno. Como si de camino alguna persona falla. En ese sentido, también seré contundente. He anunciado una política de cero tolerancia a la corrupción. Estoy convencido que eso es lo que más queremos los costarricenses. Transparencia. Y he anunciado un consejo de transparencia con igual rango o mayor que los consejos económicos o los consejos sociales, integrado por un conjunto de ministros para asegurar en todo momento la transparencia de todos los actos de gobierno. Pero también quiero que vayamos a un conjunto de personas que representen paridad de género, porque este país necesita darle el espacio a todas las personas. En ese tema de corrupción, a usted lo persigue siempre la sombra de Alcatel, y alguna gente cree que usted no debe hablar de corrupción porque el tema de Alcatel. Aquí en este mismo programa, ahí mismo donde usted está sentado, don Gilbert Calderón, el procurador de la ética, dijo que después de haber hecho una larga investigación de todo lo que aconteció alrededor de Alcatel, en el caso particular suyo, no habían encontrado ningún tema por qué acusarlo. Igualmente lo hizo Francisco Aranés en su oportunidad. Y usted ha dicho frecuentemente que no hay ninguna acusación, que nunca se le llamó a declarar, pero existe una idea en los ciudadanos jóvenes y viejos de que usted salió del país con 2 maletas con $900,000 y se fue para Suiza. Esa no era historia, pero ¿por qué esa historia lo sigue persiguiendo? Porque se me han levantado a lo largo de mi vida muchos falsos que me han perseguido y que yo cometí el error de no rectificar en su momento. Cualquier persona que analice lo de Alcatel va a llegar a la conclusión de lo que es la realidad. Yo tenía 5 años de haber salido de gobierno, 4 de estar viviendo afuera y trabajando, cuando di una asesoría, don Claudio, para la cual estaba perfectamente capacitado. Es decir, José María Figueres era en ese momento el presidente de un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre información, comunicación y tecnología que reportaba directamente a Kofi Annan. Estaba en la junta directiva de una empresa Terramark en los Estados Unidos. Usted sabe cómo son controladas las empresas en Estados Unidos, las que están en bolsa y los funcionarios y los que están en juntas directivas. Y esa empresa era la dueña de Network Access Points, data centers, con uno de ellos el NAP de las Américas en Miami, por el que pasaban el 95% del tráfico de voz, datos y video entre América Latina y el resto del mundo. Estaba en la junta asesora de British Telecom, el ICE de Gran Bretaña, en esa dimensión, y tenían otras obligaciones en el mismo campo. Entonces, claro, di una asesoría, sí, en un campo en que el mundo me reconocía mi valía, ¿verdad? No es que me pidieron que diera una asesoría en cirugía de corazón para cambiar válvulas, no. Y además, las investigaciones de los señores que usted menciona, que fueron extraordinariamente rigurosas, porque usted sabe cómo son las investigaciones en este país, sobre todo cuando se trata de alguien que ha estado en la política, llegaron a la conclusión de que todos mis actos estuvieron enmarcados dentro del marco de la ley, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Yo
no hice nada indebido. A este país yo no le he quitado nada, don Claudio. Yo he contribuido a Costa Rica cada vez que he podido, con mi trabajo, con mi servicio público, con mi trabajo internacional. He puesto en alto el nombre de Costa Rica con mi trabajo internacional. Perdóneme la falta de modestia, don Claudio. Pienso que no hay ningún otro costarricense que ha pasado por una carrera internacional como la que he tenido este servidor suyo. Y eso, mi experiencia de gobierno, mi pasar por la vida internacional, es lo que ahora con todo mi corazón quiero aportarle a este país, con un grupo de personas que rescatemos a Costa Rica, que aprovechemos la salida de la pandemia para dar un gran salto adelante y avanzar como nunca antes lo hemos hecho. Esto no se trata de volver solamente a otro gobierno. Esto se trata de volver al mejor gobierno de la historia reciente de este país. Esto se trata de hacer las cosas que nunca antes hemos hecho y que estoy convencido que tenemos el potencial de hacer. Cuando se destapó todo el caso de Alcatel, fue en el 2004. A usted se le han dicho que durante 10 años no vino al país. Los documentos legales a los que tuve acceso dicen que sí, que en el 2004 hubo una denuncia de unos ciudadanos contra José María Figueres, que la Fiscalía investigó y en el 2007, en diciembre, 3 años exacto, pidió que se retirara, que no encontraron absolutamente nada por qué acusarlo. Si del 2004 al 2007 solo hay 3 años de esa investigación que terminó desechándose por la Fiscalía y el Ministerio Público, ¿por qué se alejó 10 años del país? Nunca me alejé 10 años. En primer lugar, en este país, cualquier ciudadano puede llegar mañana a la oficina del OIJ y poner una denuncia por cualquier cosa contra otra persona. Eso es así, es nuestro régimen de derecho, y es así en la gran mayoría de los países que tienen instituciones democráticas como el caso nuestro. Le corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones del caso, si son completamente infundadas, desecharlas, y si tienen algún fundamento, pasar a una etapa de investigación. En el caso mío, ni siquiera nunca me llamaron a ninguna declaración, porque los que investigaron este caso nunca encontraron absolutamente nada. Yo estuve aquí en el 2004, volví en el 2011. Lo que eso Pero ya en el 2007 el caso estaba cerrado. Sí, estaba completamente cerrado. Sí. Y trabajaba afuera y tenía una vida. Quedó resentido, y compromisos. en algo con el país, no. No, de ninguna manera. Dolido, sí, dolido, claro. Mi familia sufrió muchísimo. Es que esas cosas no son de a gratis. Cuando a uno lo atacan de esa manera, ¿verdad? Habría que ser como de piedra para no sentirlo. Y la familia, sobre todo, sufre también muchísimo. ¿No sintió en ese momento que la prensa era canalla? La prensa hace... Volviendo al tema. La prensa hace lo que tiene que hacer, Claudio. La prensa, ¿verdad?, reporta, denuncia, informa. Eso es lo que hace la prensa dentro de un régimen democrático. La prensa tiene un papel importante que cumplir en ese sentido, y yo espero que la siga cumpliendo siempre en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer con Recope? Ahora usted hace un ratito nos hablaba del tema de Ucrania, se dispara y quién sabe a cuánto va a llegar el barril del petróleo. Nosotros ni siquiera refinamos, importamos ese producto, ya ese y los demás derivados del petróleo, se llame búnker, se llame diésel, se llame gas licuado del petróleo. ¿Qué se ha imaginado usted con Recope para reactivarla como institución, ese baluarte que por muchos años fue de nuestro país? Quiero empezar recordando aquí, don Claudio, que desde el establecimiento de Recope en Costa Rica nunca nos ha hecho falta ni un litro de gasolina ni un litro de diésel. Ese récord que tiene Costa Rica no lo tienen ni los Estados Unidos de Norteamérica,
con todo y su producción propia. Y en la crisis de los 80. No lo tiene ningún otro país, ni en los momentos de crisis como los que usted señala, este país se quedó sin combustibles. Entonces eso nada más lo pongo ahí para que lo veamos. Lo segundo, quiero recordar aquí que si comparamos naranjas con naranjas, o sea, precios de combustible contra precios de combustibles en toda la región, los precios de Recope son los más bajos y además de la mejor calidad de los combustibles. En diésel ya vamos para Euro 5, Euro 6. Las mejores calidades de diésel, los menos contaminantes. En gasolina, igual. Ahora, que Recope pudiera ser más eficiente, ojalá que lo pueda hacer, y si lo puede hacer, lo vamos a lograr, porque no hay campo para la ineficiencia en este país. Entiendo el malestar nacional con el precio de los combustibles. ¿Y revisaría usted los impuestos, algunos de los impuestos que tiene actualmente? Porque algunos van para el fortalecimiento ya lo estamos del medio ambiente, otros van para el fortalecimiento. Bueno, muchos de los recursos que tiene Recope le han permitido a las municipalidades desarrollar su infraestructura. Pero ¿qué podría o qué se imagina José María Figueres para mejorar ese precio? Inclusive hasta hay un subsidio que se le da, por ejemplo, al GLP, al gas licuado del petróleo, se le cobra un poquito más a otros productos, no solo al GLP, al búnker también, se le cobra un poquito más a la gasolina y al diésel como un subsidio. ¿Usted revisaría todo ese tipo de temas? Sí, por supuesto que sí. Primero, estoy a favor de que tengamos instituciones en este país que sean mucho más eficientes y absolutamente transparentes. Y de eso nos vamos a ocupar. El Estado no son bienes de difunto, ¿verdad? No. El Estado tiene que ser un Estado que esté a la par de las personas y del sector productivo nacional, sobre todo si queremos poner a crecer la economía para generar las oportunidades de trabajo que queremos. Entonces, revisión de costos internos. Segundo, revisión de las cargas tributarias que pesan sobre los combustibles. Ya lo estamos haciendo. Ya estamos viendo a ver a dónde podrían estar las oportunidades. Y tercero, en unas condiciones de volatilidad de precios internacionales como las que tenemos, Costa Rica debe considerar con seriedad la oportunidad de comprar a futuro en los mercados internacionales, fijando los precios en un momento en que en todos los indicadores internacionales indiquen que estamos en un buen momento para poder hacerlo. Si eso lo hubiéramos hecho hace algún tiempo, y pienso recordar que don Gerardo Corrales lo sugirió en el comienzo de la pandemia, cuando el crudo bajó a 20 y pico dólares, hoy en día otro sería el resultado que estaríamos teniendo y la conveniencia de precios más bajos. Pero bueno, nunca es tarde cuando las oportunidades están presentes. ¿Y el gas natural, don José María? Usted está opuesto siempre al gas natural. Pues el gas natural en este momento se puede importar al país. Lo puede importar cualquiera, no es parte del monopolio Recope. Cualquiera que quiera invertir en la infraestructura para importar gas natural lo puede hacer. Pero no estaría usted de acuerdo en la exploración y la explotación. Yo en lo que he dicho que no estoy de acuerdo es ni en la exploración ni en la explotación del gas y del petróleo. He ido más allá. Quiero enviar al Congreso una enmienda para que a nivel constitucional se prohíba la exploración y la explotación de gas y petróleo, porque esa es la economía vieja del siglo pasado. Cuando la humanidad salió de la edad de piedra, no salió porque se acabaron las piedras, salió porque encontramos algo mejor. Y hoy en día el mundo tiene suficientes reservas probadas de gas y de petróleo, y lo dicen los últimos informes del International Energy Agency, para los próximos 60 años. Pero si sacamos todo ese gas y todo ese petróleo del subsuelo para utilizarlo,
el planeta se quema y nosotros dejamos de existir como humanidad. ¿Por qué? Porque eso produciría tal cantidad de emisiones de carbono que tendrían tal incidencia en el cambio climático que el planeta no sería vivible. ¿Por qué apostar a lo viejo cuando tenemos lo nuevo? ¿Por qué apostar a esa economía antigua cuando podemos ir a las renovables, a los biocombustibles para apoyar el sector agropecuario, al hidrógeno verde, como las inversiones que en estos días pasados, Claudio, una compañía australiana anunció inversiones en Costa Rica de 3.3 billones de dólares, las inversiones más importantes que hemos conocido en nuestra historia para venir a producir hidrógeno verde? Es decir, nos están dando la razón de que por ahí va el camino y el futuro. Apostémosle a eso, pero es que ahí vamos a crear oportunidades de trabajo y encadenamientos productivos y muchas oportunidades económicas. Nos quedan 2 minutos. Usted hablaba antes de las costas y hay una empresa que representó mucho para una provincia costera, Habdeba, en Limón, que hoy está en una situación bien difícil. Y otro tema, en ese mismo tiempo, migración. ¿Cómo lo ve José María Figueres el tema de la migración? Este país siempre ha recibido con un sentimiento de hermandad a los hermanos, sobre todo de América Latina, que han tenido que salir de sus países por diferentes condiciones adversas al poder quedarse en su país. Pensemos que cuando uno se va de la patria, no es porque quiere. Generalmente no es porque quiere, es porque tiene que hacerlo, porque ya no puede vivir donde vive. Nadie deja la comunidad, la familia, el país en donde vivió así porque así, no. Entonces Costa Rica debe seguir siendo un país de puertas abiertas a nuestras hermanas y hermanos de América Latina. Pero debemos también tomar control del territorio nacional y de nuestras fronteras. Tenemos que tener procesos migratorios ágiles que nos permitan documentar a las personas que están en el territorio nacional, que estén inscritos, que tengan sus documentos respectivos, que cuando van a trabajar contribuyan a las cargas sociales, como lo hacen las sociedades modernas. Y en el mundo de la tecnología, con lo que hoy podemos hacer aplicando las bases de datos y las cosas que tenemos, eso es perfectamente posible. Es que en algunas instituciones nos quedamos como en la edad del fusil de chispa y esas cosas tenemos que arreglarlas. Ese es el caso de Habdeba. Yo pienso que las oportunidades que se abren para el Caribe son oportunidades extraordinarias que nunca las hemos tenido. Primero, la titularización del canon que le paga APM Terminales a Habdeba para crear un fondo de 250 millones de dólares que podamos invertir para poner al Caribe como queremos tenerlo. Segundo, 2 obras de infraestructura impresionantes. La conclusión de la 32, que hay que negociar con el gobierno de China, que está dispuesto a hacerlo, para los 100 millones de dólares que hacen falta para terminar eso rápido, y el TELCA, el tren eléctrico al Caribe. Ahí se puede montar un corredor logístico impactante, impresionante, para crear oportunidades de trabajo como las que queremos los costarricenses. Tercero, en el avance hacia un país bilingüe, en el que me empeño porque un segundo idioma abre oportunidades y potencial para nuestros conciudadanos, Limón debería ser la primer provincia en ser bilingüe, empezando por el Cantón Central de Limón y después cantones como Guásimo, recuperar nuestras raíces culturales, históricas, sentirnos orgullosos de eso y avanzar hacia un segundo idioma. Esa es la Costa Rica que podemos lograr y por esa Costa Rica es la que tenemos que trabajar. Muchas gracias, don José María, como siempre, por aceptar nuestra invitación aquí a Noches sin Tregua. Muchas gracias. Gracias, don Claudio. Gracias, amigas y amigos. Disculpas por la vehemencia. Los espero en 8 días para que disfrute otro programa de Política con P mayúscula. Un abrazo.
Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya, en la librería Internacional. Una lectura inmanual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras.